¿Cuántos quieren que Dios les hable este día? ¿Cuántos quieren salir de aquí diciendo: Dios habló a mi corazón y esta palabra me va a transformar, esta palabra definitivamente va a hacer un cambio en mi vida? Si es así, yo te invito para que cierres tus ojos en esta hora y se lo digamos al Señor, amén. Yo no puedo cambiar tu vida, yo no puedo traer una revelación nueva a tu corazón, pero Dios sí puede hacerlo. Así es que vamos a decirle: Señor, yo quiero salir de este lugar con una revelación profunda de tu palabra. Pero también dile: Señor, ayúdame a tener el valor, porque cada vez que tú revelas algo a mi vida me haces responsable de esa revelación. Amén. ¿Cómo voy a responder a la palabra que hoy tú vas a hablar a mi corazón? Cierra tus ojos ahí en tu lugar y hablemos con el Señor un momento. Padre, queremos agradecerte nuevamente por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias por la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de todos los que nos hemos congregado el día de hoy. Gracias, Señor, porque siempre tienes una palabra fresca para nosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas cosas sucedan, tú siempre traes una palabra fresca de bendición a nuestra vida, y sé que hoy no será la excepción. Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelaciones nuevas a nuestra vida, pero sobre todo que nos ayude a entender la responsabilidad que tenemos con esa revelación, que no sea solamente una palabra que cae a nuestra mente y la fascina, sino que sea una palabra que también, Señor, transforme mi corazón, mis emociones, y se conviertan en acciones reales, contundentes, de transformación en la vida de cada uno de nosotros, porque ese es el propósito con el cual tu palabra viene a nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Mensaje a la iglesia en Esmirna. Yo titulé a esta palabra: fe a prueba de todo. Una fe a prueba de todo. Y quiero invitarlo para que vayamos ahí al segundo capítulo de Apocalipsis, y vamos a leer a partir del versículo 8 al 11, donde viene descrito este mensaje a la iglesia en Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Un mensaje, el que nos corresponde el día de hoy, muy precioso, muy hermoso. La verdad que ha sido una palabra que durante toda la semana ha estado dando vueltas en mi corazón, en mi mente. Debo confesarle que esta serie ha sido algo que me ha fascinado durante mucho tiempo, y había sido un reto para mí desarrollar esta temática, al grado de que el domingo pasado que llegué a mi casa en la tarde, cuando después de comer y que nos dedicamos un ratito a descansar, me sentía demasiado desesperado. Tuve que tomar mi Biblia otra vez y empezar a estudiar ya el mensaje de hoy, empezar a leer el mensaje a la iglesia en Esmirna, porque esta palabra son palabras muy profundas, muy preciosas, pero también muy difíciles de digerir, no por la complejidad de los símbolos ni ninguna otra cosa, sino por lo desafiante que resulta para nosotros entender lo que Dios está hablando a la iglesia en este tiempo. Por eso el consejo de Jesús en cada uno de los mensajes: el que tenga oídos para oír, oiga, porque no es una palabra fácil de digerir. Y la de hoy tiene que ver con algo a lo que cada vez estamos menos dispuestos, a lo que cada vez estamos menos preparados, y me refiero al sufrimiento.
Desgraciadamente, con cada generación que pasa, nos frustra más el sacrificio. Nos sentimos más desconcertados ante la idea de abandonar o de negarnos voluntariamente a algo. Nos frustra más cuando las cosas no salen como nosotros las queremos, cuando tenemos que atravesar una circunstancia complicada. El esperar con paciencia cada vez nos resulta más complicados. Ayer por la noche ya estaba alistando, ya nos estábamos preparando para acostarnos cuando empezamos a escuchar que empezó a llover y empezó el viento por ahí, no sé a cuánto les tocó, ¿verdad? Porque aquí en esta ciudad ya llueve por sectores, ya llueve por partes, ¿verdad? Y nos tocó, y entonces en medio de todo lo que estaba sucediendo empecé a escuchar que una puerta la puerta de servicio estaba abierta y estaba golpeando con el viento ahí, ¿no? Y dije, no, si no salgo a cerrar esto, no nos va a dejar dormir en toda la noche, ¿verdad? Si sigue soplando el viento. Y salí a cerrarla, y por allí me encontré a unos vecinos de los que viven allí en el lugar donde nosotros estamos, que habían sacado a sus niños, ¿verdad? Y yo creo que apenas a esa hora, con el calor que está haciendo, ¿verdad? Y los habían sacado para que les diera el aire, para que se bañaran en la lluvia, si acaso llovía. Y me los encontré por allí en un área, en el área común, y estaba platicando con ellos, ¿no? Y hablábamos de tantas cosas por allí, pues hablábamos de todo un poco, ¿verdad? Y los niños de ellos estaban jugando allí en el área, y estábamos platicando precisamente de algunas de estas situaciones que son diferentes de nuestra generación a la generación actual, ¿verdad? Y de la dificultad que tienen para soportar algunas cosas, la dificultad que les da el tener que esperar ciertas cosas, tener que esperar a ciertas situaciones. Y pareciera que uno de los niños por ahí nos estaba escuchando y se acerca, ¿verdad? Corriendo a sus papás y les dice, ¿verdad? Papá, me estoy muriendo sin internet, ¿verdad? Porque le habían cortado el internet, o no sé qué estaban esperando, hay algo, no tenían internet, y llega y dice, me estoy muriendo sin internet. Nosotros vivimos sin internet una época de nuestra vida, ¿verdad? Y gracias a Dios no nos morimos. Nadie se ha muerto por ausencia de internet. Sin embargo, eso nos da una idea de lo difícil que se vuelve con cada generación afrontar la frustración del sufrimiento. Cada vez estamos menos impuestos. No es que no seamos resistentes, sino que cada vez estamos menos impuestos al sufrimiento. La carta de hoy va dirigida a una iglesia que estaba sufriendo, a una iglesia experimentada en el sufrimiento. Quiero abordar cada una de las partes, y lo primero que quiero hablar es acerca del destinatario, para que nos demos una idea, porque la carta tiene una razón. Hay una situación específica que esta iglesia estaba pasando y que nos da lecciones muy importantes para nosotros. Y tal vez leer esta fracción de la escritura que leímos hace un momento nos da cierta idea acerca del sufrimiento, pero conocer el contexto en el cual se encontraba este destinatario de la carta nos ayuda a entender mucho mejor a lo que se estaba refiriendo. Esmirna era una gran ciudad comercial, al igual que Éfeso, que hablábamos el domingo pasado, era una gran urbe. Esmirna era un lugar muy rico porque se encontraba dentro de una región o de una ruta comercial muy importante. La gente que vivía en Esmirna estaba acostumbrada a vivir bien porque había dinero, porque se movía el circulante, había holgura, la gente tenía trabajo, había mucho que hacer, había mucha economía, la gente podía vivir de una buena manera. Era una ciudad comercial bastante importante, pero también era una ciudad profundamente idólatra. Era una ciudad acostumbrada a adorar, y en el tiempo en que esta carta fue escrita, incluso una ciudad obligada a adorar. Una ciudad muy idólatra. Ahí en la ciudad de Esmirna se encontraba una calle que era conocida como la Vía Dorada, que estaba llena de templos a distintos dioses de la mitología griega. Había para Afrodita, había un templo para Zeus, había templos para todos los dioses. Sin embargo, esta adoración idolátrica había venido evolucionando
no sé si evolucionando o involucionando, pero fue trascendiendo, fue yendo más allá, porque de la adoración a los dioses de la mitología griega, los ciudadanos de allí de Esmirna construyeron un templo para adorar a Roma, al imperio romano. De allí pasaron a un siguiente paso, que fue comenzar a adorar a los emperadores que habían muerto. Se empezaron a construir templos para los emperadores que habían muerto, que habían vivido en el pasado, y la gente adoraba a los emperadores que habían muerto. Pero después llegaron a un punto cúspide de su idolatría, donde empezaron a adorar al emperador que estaba en ese momento, y empezaron a darle la honra que solamente se le da a un Dios. Y el emperador se la creyó, y el emperador se lo tomó muy en serio y empezó a exigir que toda la gente se refiriera a él como el Señor. El título que solo le corresponde a Dios, el título que solo le corresponde al Creador del mundo, fue arrebatado, se intentó arrebatar ese título, y en la ciudad de Esmirna la gente reconocía al emperador como si él fuera un dios. Y entonces la adoración, que antes era una opción y donde había muchas opciones para poder adorar, terminó convirtiéndose en una demanda obligatoria. Propiamente el emperador Domiciano comenzó a tomar los actos de adoración hacia su persona como una señal de alianza y de fidelidad política. Es decir, que todo aquel que fuera parte del imperio tenía que adorarlo a él como un Dios. Todos absolutamente debían adorarlo por lo menos una vez al año. Todos eran obligados a que por lo menos una vez al año ofrecieran una pizca de incienso al emperador y declarar: el emperador es el Señor. Y cuando ellos ofrecían esa pizca de incienso y decían esta sencilla pero profunda declaración, recibían un certificado por escrito que ellos habían adorado al emperador, que ellos habían ofrecido adoración como deidad hacia el emperador en turno, y ese certificado les permitía vivir de manera plena en la ciudad. ¿A qué me refiero? Ese certificado que recibían al año por adorar al emperador les permitía trabajar, les permitía vender, les permitía comprar. Los que no lo hacían se convertían en personas marginadas en la sociedad de su tiempo. Podían perder su trabajo, podían perder sus posesiones, no podían comprar, no podían vender, no podían participar plenamente en la sociedad, a menos que tuvieran el certificado que únicamente podía obtenerse a través de la adoración al César. Ese fue el ambiente en el que la iglesia de Esmirna se desarrolló. No, el sufrimiento de la iglesia en Esmirna no era una cosa sencilla, no era una cosa nada más decir: ay, pobrecitos, estaban sufriendo, alguien estaba hablando mal de ellos, alguien les estaba diciendo cosas feas. Era un sufrimiento real. Estaban siendo marginados de la sociedad, estaban siendo perseguidos, porque al no querer adorar al César, no ofrecer esa pizca de incienso. Y ahora yo le pregunto: ¿cuánto es una pizca? ¿Cuánto es una pizca? Hace unos días, ¿verdad? Estábamos por ahí en la casa y estábamos Danielim y yo haciendo el desayuno. Y estábamos haciendo huevitos revueltos, ¿verdad? Y cuando lo estaba revolviendo allí le dije: échale una pizca de sal. Y me dice: papá, ¿cuánto es una pizca? ¿No? Así nomás le dije: mira, lo que agarras con tus deditos, así pellizca la sal y así, lo que agarres, eso es una pizca. Así de poquito. Me dijo: sí, con eso es suficiente, no necesitamos más. Una pizca es una cantidad pequeñísima, pero esa pequeña pizca hacía la diferencia, hacía una gran diferencia.
Por esa pequeña pizca, la iglesia en la ciudad de Esmirna estaba siendo perseguida, estaban siendo despedidos de sus trabajos, no eran capaces de comprar de manera, a menos que no fuera de manera clandestina, las cosas que necesitaban. Eran despojados de sus propiedades, sacados de sus propias casas, porque nada los defendía delante de la sociedad, porque se habían negado a ofrecer una pizca de incienso. Y a esa iglesia es a la que Jesús le escribe, a una iglesia que está siendo perseguida por mantenerse férreamente a su fe, por no ofrecer una pizca, por no dejarse engañar por una pizca de incienso y una declaración sencilla, porque ellos podían ofrecer su pizca de incienso y podían dar una declaración una vez al año, llevarse su certificado y vivir y adorar a quien ellos quisieran. Podían seguir después haciendo lo que ellos quisieran, y tal vez para nosotros pudiera parecer una cosa tan ilógica, ¿verdad? Pudiera parecer una cosa tan simple, decir, bueno, pues ¿qué les cuesta, hombre? Nomás echen la pizca y digan el emperador es Señor, y después le piden perdón a Dios y le siguen para adelante y pueden vivir a gusto y pueden vivir tranquilos. Pero la fe que esta iglesia había desarrollado era a prueba de toda prueba, de todo. Ellos sabían muy bien lo que eso implicaba. Ellos sabían lo grande que podía llegar a ser una pizca ante los ojos de aquel que los había llamado. Esa era la iglesia, un sufrimiento muy lejano a lo que nosotros experimentamos en este tiempo, hermano. Cuando tú y yo nos damos cuenta de cómo era la situación a la que la iglesia de Esmirna se estaba enfrentando, híjole, no nos toca otra cosa más que callarnos la boca, ¿verdad? Y ser humildes, porque no se compara en nada. A nosotros nos duele tantito la cabeza y ya andamos entregando el equipaje, ¿verdad? No tenemos un pequeño problema, el jefe nos habla poquito fuerte en el trabajo y ya andamos entregando el equipo, ya andamos, ¿verdad?, sufriendo por la causa de Cristo. No, hermano, no. Ellos sí estaban sufriendo. Por eso es que Dios se ve en la necesidad imperiosa de escribirle directamente a esta iglesia. Y me llama la atención que esta iglesia, la que estaba pasando la situación más cruda, más dura, más difícil, es una de las dos iglesias de las cuales el Señor no tiene nada malo que decir. Pudiéramos pensar que en situaciones como esa, ellos deberían tener permiso de quejarse, ellos deberían tener permiso de hacer cosas que no debemos hacer, ellos deberían tener permiso de fallar en algunas cosas porque la estaban pasando mal, porque era complicado, pero no. Fue una de las iglesias que se mantuvo firme, fue una de las iglesias que no se dio permiso a pesar de la gran persecución en la cual estaban siendo víctimas, ellos pudieron mantenerse fieles. Mire, si paráramos el sermón aquí ya nos llevaríamos un mensaje muy fuerte a nuestra vida, pero todavía hay algunas cosas que podemos hablar. ¿Quién es el remitente? ¿Quién escribe esta carta? ¿Cómo se presenta el Señor? Porque acuérdense que es Jesús mismo el que habla estas palabras, el que escribe esta carta. Solo usa Juan como amanuense, pero el mensaje, el autor intelectual de esta palabra es el mismo Jesús, y se presenta a ellos de una manera muy particular: el primero y el último. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y dile que el primero y el último les habla estas palabras. Y esta frase, el primero y el último, podemos resumirla de una manera como el eterno. No hablando en la eternidad solo en función de tiempo. Acuérdate, siempre me gusta recalcar esta parte, porque los seres humanos somos muy dados a pensar en eternidad solo en función del tiempo. Pero la palabra eternidad en la Biblia habla de mucho más que eso. Habla de plenitud, habla de completud, habla de que no falta absolutamente nada. Jesús le habla a una iglesia con muchas carencias debido a su fe, con mucha pobreza, con mucha escasez por causa de la fe que habían abrazado con todo su corazón. Se estaban enfrentando a una pobreza profunda. La palabra que se escribe aquí como pobre en esta escritura se traduce como la palabra menesteroso, es decir, pobre entre los pobres. No solamente pobre porque no le alcanzaba, era pobre porque al parecer no tenía nada.
Y Jesús se le presenta a esta iglesia que estaba enfrentando grandes carencias, como aquel que todo lo llena en todos, aquel que es suficiente para nosotros aún y cuando nos falta todo. Y les dice: ustedes en realidad son ricos, porque aunque no tengan muchas cosas, porque aunque no puedan disfrutar plenamente de una ciudad vasta, llena de riqueza, y ustedes no pueden participar de ella, ustedes son realmente ricos porque tienen aquello que es suficiente. Paz de Cristo, hermano. Creo que a nosotros no nos queda mucho de repente, o no pensamos mucho en lo que cantamos, porque decimos: Jesucristo basta, ¿verdad? Jesucristo basta. Y es muy fácil decirlo cuando tenemos, pero el verdadero valor de esta frase, Jesucristo es suficiente, lo encontramos cuando realmente no tenemos nada más que a Él. ¿Estarías dispuesto a seguir cantando esa canción si el día de mañana te faltara todo? ¿Podrías decir: Jesucristo basta? ¿O permitirías que la desesperación, permitirías que la ansiedad, permitirías que la frustración te llevaran a quejarte contra Dios? Creo que a veces ni siquiera necesitamos llegar a ese punto de perderlo todo. Con alguna cosita que nos falta, ya nos estamos quejando, ya nos estamos lamentando. ¿Que no Jesús es suficiente para nosotros? ¿Que no Jesucristo basta? Paz de Cristo, hermano. Él les está diciendo: ustedes parece que son pobres, pero son ricos porque tienen al que es suficiente, al primero, al último. No se preocupen, no teman, ustedes no necesitan a nada más, no necesitan ese certificado, no necesitan adorar a César, me tienen a mí y yo seré suficiente para ustedes. El primero y el último, el que te da garantía de que nada te hará falta, de que nada será escaso para ti, porque Él es el eterno, el suficiente. Pero no solamente eso, los lleva a un nivel todavía más profundo. Dice: el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Porque la persecución a la que esta iglesia estaba siendo sometida no solamente tenía que ver con la pérdida de los bienes materiales, no solamente tenía que ver con la pérdida de las cosas físicas, no solamente tenía que ver con la pérdida del trabajo, tenía que ver con la entrega de la propia vida. La Biblia nos dice que la iglesia en este periodo fue sometida a una persecución muy fuerte, muy profunda. La iglesia en Esmirna estaba siendo llevada incluso a la misma muerte. No era solo ser pobres, no era solo ser perseguidos, era ser asesinados por causa de su fe. Para la iglesia en Esmirna era una realidad. A ellos la fe en Cristo literalmente les estaba costando la vida. Y aquí es donde me preocupo, hermano, porque la gran mayoría de nosotros ni siquiera rebasamos el nivel de la pobreza. Paz de Cristo. Ni siquiera rebasamos el nivel de la carencia. Con eso es suficiente para que muchos nieguen su fe, para que muchos renieguen, para que muchos se alejen de Dios. Poquita carencia, poquita pobreza es suficiente para que yo ya me desespere y empiece a tratar de solucionar las cosas a mi propia manera y dejo de confiar en Dios. Paz de Cristo, hermano. Así es que ni hablar del nivel de la muerte, ni hablar del nivel de tener que entregar la vida por causa de Cristo. No hace falta, con poquito, con mucho menos que eso. Y a muchos de nosotros claudicamos en nuestra fe continuamente. Ya no puedo servir a Dios. Pastor, es que si no trabajo, es que si no hago esto o aquello, me voy a quedar pobre. Necesito, ¿verdad? Tengo que hacerlo. No estamos dispuestos a enfrentar el nivel de la pobreza por causa de Cristo, mucho menos el nivel de entregar nuestra vida. Por eso el Señor les dice: el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir, porque sé que están enfrentando un umbral de muerte. El panorama a su alrededor huele a muerte, pero no se preocupen, yo también estuve muerto y vencí a la muerte. El que les está hablando, el que se está comunicando con ustedes, ya experimentó la muerte, y una muerte cruel, pero resucité al tercer día y fui solo el primero, porque así como yo resucité, ustedes también vivirán.
Así es que no teman a la muerte, porque yo la vencí, porque yo la derroté en la cruz. Así es que no es lo peor que les puede pasar. La muerte es solo transitoria. Ustedes como yo volverán a vivir. Y entonces el remitente habla con el destinatario de esta carta y comienza su mensaje con las mismas palabras que comienza con todas. Yo conozco tus obras. Sé por lo que estás pasando, porque yo también estuve allí. Yo también fui pobre. Yo también me despojé de la riqueza. Sí, el apóstol Pablo allí en el 2º capítulo de la carta a los Filipenses nos habla de este despojo que Dios hizo consigo mismo en Jesús. Dice, Él no escatimó al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se redujo voluntariamente. El que era rico por nosotros se hizo pobre. Se humilló, se hizo obediente y obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Yo conozco tus obras. Si alguien sabe de sufrimientos, ese soy yo. Si alguien sabe de ser fiel hasta la muerte, ese soy yo. Yo conozco por lo que estás pasando. No importa qué tan grande sea tu sufrimiento, yo sé de lo que se trata. He estado en carne propia en esa misma posición. Yo conozco tus obras. Sé de tus sufrimientos. Sé de tus tribulaciones. No las sé solo de información, de ver lo que te está pasando. No, lo sé en experiencia personal. Conozco, he estado allí. Los cristianos de Esmirna sabían de primera mano lo que era sufrir por causa de Cristo. Continuamente eran asaltados. Les quitaban sus cosas. No había quien los defendiera, porque como ellos no tenían su certificado de adoración al César, nadie daba la cara por ellos. Eran corridos de sus trabajos. No podían trabajar porque no tenían el certificado de adoración al César. Eran perseguidos, eran incluso llevados a la muerte. Vivían en una ciudad muy próspera, pero ellos no podían disfrutar de nada de lo que había allí. Porque no se habían rendido a la adoración. Porque no se habían rendido. Porque no habían ofrecido ni una pizca de adoración a nada que no fuera su Señor. Su pobreza era una decisión voluntaria. Era muy sencillo para ellos salir de esa pobreza. Solamente tenían que tomar una aparentemente sencilla decisión. Solo tenían que ofrecer una pizca de incienso y declarar que el emperador era Señor, recibir su certificado, regresar a casa y vivir como quisieran. Pero eso era lo que precisamente ellos no estaban dispuestos a hacer. ¡Qué increíble! Esta parte es una de las que ha rondado mi cabeza durante toda esta semana que he estado estudiando este pasaje. ¡Qué increíble! No me cabe en la cabeza. Una pizca de incienso. Y me ponía a pensar en algo muy serio. ¿Cuántas pizcas de incienso no ofrecemos nosotros en una semana? ¿Cuántas pizcas de incienso en adoración a otros señores que no son Dios? ¿Se acuerda? Hace unos meses atrás vimos una serie completita sobre esto. Dioses ajenos, a los que les prestamos atención, a los que les rendimos adoración, que los ponemos en lugar de Dios en nuestra vida. Ellos estuvieron dispuestos a perderlo todo por causa de no ofrecer una pizca de incienso una vez al año. Y decía, Señor, ¿cuántas pizcas de incienso me aviento yo en la semana? Quemando incienso a dioses ajenos, dándoles mi confianza, dándoles mi aprecio, dándoles lo mejor de mi amor a otras personas o a otras cosas que no son Dios. Y los hago señores de mi vida porque les permito
cambiar mi estado de ánimo, porque les permito tener lo mejor de mi actitud, porque les permito tener lo mejor de mi atención, porque les doy lo mejor de mi corazón, quemando pizcas de incienso aquí y allá. Ellos no estarían dispuestos. Nosotros tal vez en nuestra realidad personal podríamos pensar, pues qué tanto, no tiene nada de malo. ¿Qué tan malo puede ser? Es una pizca de incienso, una cosita de nada, lo que alcance a pellizcar con mis dedos. Es un ratito, no tiene nada de malo. Pero para ellos era suficientemente malo como para no permitir, como para negarse a su trabajo, para negarse a sus posesiones, para negarse a su propia identidad como ciudadanos en Esmirna. Una pequeña pizca, pero para ellos era suficiente. Para ellos era suficiente para enfrentar la más dura persecución. No estarían dispuestos a entregar una pizca de su fe. Pero no solamente enfrentaban esta situación de persecución, sino también hacia adentro había persecución. Dice que tenían que enfrentar la blasfemia de aquellos que eran falsos. Dice, tienes que enfrentarte, sufres la blasfemia de aquellos que se dicen ser judíos y que no lo son. ¿Sabe? Siempre habrá aquellos que se dirán cristianos, pero no lo son más que de nombre. Aquellos que dirán, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, porque practica rituales externos, porque practica cosas, ¿verdad? Culturales, cosas tradicionales, pero no lo son en su corazón. No son realmente cristianos más que de nombre, y no satisfecho como convivir de esa manera, hablan sobre aquellos que con sinceridad buscan adorar al Señor. Encima de que los de afuera los perseguían por no adorar al César, hacia adentro tenían que sufrir las blasfemias, las mentiras, las acusaciones de aquellos que se decían ser, pero que no eran. Les tocaba sufrir también hacia adentro, porque no podían concebir la forma de vida en la que ellos habían aceptado vivir, en una recia conformidad con el Evangelio, en una radical entrega hacia Cristo. Ellos realmente estaban sufriendo, así como Jesús había sufrido con los judíos. Ellos también estaban sufriendo de la blasfemia. Estaban sufriendo de las palabras engañosas, acusadoras de hombres que se decían ser, pero que no eran. El panorama no era sencillo, no era fácil. Ellos realmente estaban sufriendo por Cristo. ¿Sabes, hermano? Y esto me puso a pensar también, cómo muchos de nosotros le llamamos sufrir por Cristo a cosas que no son sufrir por Cristo. No, antes de volverte la víctima, antes de ponerte en ese papel, ¿verdad?, de que estoy sufriendo por la causa de Cristo, primero asegúrate que aquello por lo que estás sufriendo es realmente por causa del Evangelio de Cristo, que estás sufriendo por las razones correctas. Porque no todo sufrimiento en nuestra vida es sufrimiento por la causa de Cristo. A algunos ya les duele algo, ¿verdad? Ya están sufriendo por Cristo. Les duele la cabeza y están sufriendo por Cristo. Se pelean con alguien y ya están sufriendo por Cristo. No, hermano, no es ese sufrimiento. ¿Y por qué trato de objetivar esto? ¿Por qué trato de profundizar en esto? Porque ese es el sufrimiento que vale la pena, porque ese es el sufrimiento que Dios ve. A lo mejor y tú estás sufriendo por una cosa y dices, ay, estoy sufriendo por la causa de Cristo, y el Señor no se da cuenta. No, sí se da cuenta, pero también se da cuenta que ese sufrimiento no es por su causa. Ese sufrimiento fue por algo que hiciste, fue por una mala decisión que tomaste, fue por un descuido que tuviste, y entonces estás llevando consecuencias de tus propias acciones. No todo sufrimiento es por la causa de Cristo. No, hermano, porque este tiempo en el que estamos viviendo se presta mucho también para que muchos cristianos digan que están sufriendo por la causa de Cristo, cuando sus sufrimientos tienen que ver más con sus malas decisiones, tienen que ver más con cosas a las que ellos mismos se metieron, problemas que ellos mismos provocaron, descuidos que ellos mismos han tenido, y ahora le llaman a eso sufrir por Cristo. No, hermano,
La palabra del Señor nos dice que aún no hemos sufrido suficiente por la causa del evangelio. Aún no han sufrido hasta la sangre, dice la palabra, por causa del evangelio. No todo sufrimiento es por causa de Cristo. El Señor le dice a la iglesia en Esmirna: yo conozco tus obras. Yo conozco el sufrimiento. Yo sé cuál sufrimiento es válido y cuál no. Yo sé cuál sufrimiento es por mi causa y cuál no lo es. Yo puedo verte a ti, iglesia, sufriendo por muchas cosas, pero yo mismo sufrí por la causa del evangelio. A mí no me vas a engañar, a mí no me vas a decir este sufrimiento es por tu causa, porque yo sufrí por convicción. Yo morí por la convicción del evangelio. No me puedes vender tu sufrimiento como un sufrimiento cristiano. Yo sé lo que es eso. Yo conozco tus obras. A mí no me vas a engañar. Jesús está consciente del sufrimiento de aquellos que sufren por su causa. No le pasa desapercibido. Jesús, en medio de su pobreza, los conocía como ricos. ¿Y qué? Encontraba un paralelismo por allí, ¿verdad?, con otra de las cartas de las que estaremos hablando más adelante. Hay otra iglesia, la iglesia en la Odisea, que les dice todo lo contrario. Ustedes creen que son ricos, pero realmente son pobres. Tú dices que eres rica, pero estás empobrecida. Eres menesterosa delante de mis ojos. Pero a la iglesia en Esmirna les dice: ustedes se llaman a sí mismos y creen que son pobres y se ven como pobres, pero realmente son ricos. Tienen todo lo que significa verdadera riqueza. Aún en medio de su sufrimiento, ustedes son ricos porque poseen las cosas más importantes. Ahora, no quiero que nos confundamos en estos términos de riqueza y de pobreza, porque hay que entender que no hay nada inherentemente espiritual en ser rico, pero tampoco hay nada inherentemente espiritual en ser pobres, ¿ok? No nos perdamos en esa comparación de que si eres rico es porque no eres espiritual y si eres pobre es porque eres muy espiritual. No hay nada inherente ni en ser rico ni en ser pobre, porque tampoco es cierto que el espiritual tiene que ser rico o que ser pobre es tener poca fe y ser poco espiritual. No hay nada que sea inherentemente espiritual, es decir, estrictamente espiritual en ello. Podemos ser pobres o ricos materialmente y eso no habla directamente de nuestro nivel de espiritualidad ni para un lado ni para el otro. El problema con la pobreza y con la riqueza es cuando la pobreza es el resultado de no entender ni obedecer los principios de Dios para la productividad, o cuando la riqueza material se logra perdiendo la riqueza espiritual. Ese es el problema con la pobreza y la riqueza. Que ser pobre debe de tener las razones correctas. Ellos eran pobres por decisión, no es porque no les gustara trabajar, no es porque no quisieran producir, no es porque eran personas conformistas, no eran personas a las que les daba flojera esforzarse, no. Ellos habían decidido ser pobres porque ser rico implicaba en su situación particular desobedecer, blasfemar en contra de Dios, llamando a otro ser Dios en lugar de a Él. No era porque no quisieran trabajar, no, hermano. La pobreza no tiene nada de espiritual. No es inherentemente espiritual, porque a muchos no les gusta trabajar, a muchos no les gusta, ¿verdad? Dicen, no, es que Dios me quiere tener pobre. No, hermano, la Biblia nunca dice eso. Tampoco el ser rico o el tener muchas cosas es porque Dios me bendice mucho. Hace falta escarbarle poquito nada más y a veces nos damos cuenta que la riqueza de muchos está basada en muchas cosas que a Dios no le agradan. Ese es el problema de la pobreza y la riqueza. Por eso Dios a la iglesia en Esmirna les dice: ustedes son ricos. Porque no son pobres porque no les gusta el trabajo. No son pobres por ser flojos. No son pobres por ser conformistas. Han decidido ser pobres para poder mantener su riqueza espiritual. Y entonces ustedes son verdaderamente
ricos. Entonces, ¿se vale ser pobre? Sí, hermano, se vale ser pobre. Pero cuando tu pobreza parte de que tú sabes que para poder tener más estás teniendo que abandonar tu verdadera convicción y tu fe en Jesús, es la única manera en la que se nos permite ser pobres. ¿Se vale ser rico? Sí, sí se vale ser rico, pero cuando esa riqueza no esté basada en la pérdida de la riqueza espiritual, en la pérdida de tu riqueza espiritual. Porque muchos están dispuestos a vender su valor como cristianos. Muchos están dispuestos a dejar de servir al Señor porque quieren tener más, porque quieren que les vaya mejor, porque quieren tener más posesiones materiales. Y está bien querer estar mejor, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando dejas a Dios. Cuando dejas a Dios en segundo lugar, cuando dejas tus valores cristianos, cuando se vuelve más importante para ti el tener riqueza material que el atesorar, hacer tesoros en el cielo. Eso es el problema. Porque muchos ya no quieren, porque muchos ya no están dispuestos a sufrir pobreza por causa de Cristo. No, pastor, es que yo no puedo porque tengo mucho trabajo, yo estoy muy ocupado y ustedes tienen que entender, yo tengo que sostener a mi familia. Está bien. No hay ningún problema con que quieras sostener a tu familia. El problema es que no te estás dando cuenta del hueco espiritual tan profundo que estás cavando para ti mismo. Y cuando te das cuenta, has cavado un pozo muy profundo, una cisterna vacía que no retiene el agua. Sí, eso fue lo que el Señor les dijo. Se equivocaron. Porque me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen. Cisternas rotas que no retienen el agua. La iglesia en Esmirna estaba dispuesta a ser pobre, pero no con tal de no trabajar. Estaba dispuesta a ser pobre con tal de no negar a aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero sabes, por difícil que esto fuera, enfrentarse a la pobreza, al sufrimiento, la carta fue enviada a ellos con un mensaje bastante fuerte. Esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar. Todavía vienen cosas peores. Y les dice: yo sé que estás sufriendo. Yo conozco tu sufrimiento. Yo conozco las dificultades que estás pasando. Y el mensaje para ti: confía, vendrán tiempos mejores. No. Él les dice: no tengas miedo del sufrimiento que viene. Esto no va a mejorar en el corto plazo, va a empeorar. Qué silencio tan... Aquí es donde la iglesia de Esmirna choca con nosotros. Ellos no tenían miedo de sufrir. A nuestra generación, a nuestro tiempo, no nos gusta, nos molestan los sufrimientos. Somos alérgicos al sacrificio. Cualquier cosa que nos mueva de nuestra área de confort, que se atraviesa en nuestra agenda personal, la descartamos automáticamente, ¿verdad? Como buenos neopentecostales nos enseñaron a rechazar. Yo cancelo, yo rechazo. ¿Quién te dijo, hermano? Eso no existe. Cancelar los sufrimientos, rechazar los sufrimientos, las pruebas, son una cosa más antibíblica. Son una cosa que la Biblia no nos enseña, pero nosotros como nuevos pentecostales nos han enseñado a cancelar con nuestra boca cualquier cosa que nos saque de nuestra área de confort. Pues ¿quién nos creemos que somos? ¿Quién crees que eres? ¿Cuánto crees que mereces? No merecemos nada. En su gracia, en su misericordia, Dios nos ha llamado para una grande salvación. Pero en medio de ese camino, el Señor no le aseguró otra cosa más a sus discípulos más que en este mundo tendrán aflicción. Pero confíen, porque las aflicciones no van a desaparecer. Pero yo he vencido al mundo.
Nos da miedo estas cosas. No tengan miedo de lo que van a padecer. No tengan miedo del sufrimiento. No le tengan miedo porque es algo que tiene que venir a nuestra vida. Pero a muchos de nosotros nos da miedo ser pobres. Nos da miedo. No pobres por no trabajar. Olvídense de esa parte. Nos da miedo ser pobres por la causa de Cristo. Y no me refiero solo al dinero, me refiero a toda clase de pobreza, a toda clase de pérdida a la que nos tenemos que enfrentar. A muchos de nosotros nos da miedo abandonar, nos da miedo perder, nos da miedo ser pobres. Por eso es que muchos de nosotros preferimos de alejarnos de la iglesia, de alejarnos de Dios, de alejarnos de su reino, de su obra, porque nos da miedo que eso produzca pobreza, porque en muchas ocasiones nos llevará a tomar decisiones profundas, decisiones tajantes. Tendremos que elegir entre las cosas que yo quiero y las cosas que Dios quiere para mí. Nos da miedo. Nos da miedo. Sí, Señor, sí confío, pero dame chance. Mira, es que tengo este problema, es que quiero lograr esto, es que tengo esta necesidad y no estoy dispuesto a empobrecerme. Él estuvo dispuesto a empobrecerse por ti. ¿Por qué no puedes estar dispuesto a negarte a ti mismo por algo que Dios tiene en tu vida? No tengas miedo de ser pobre, hermano. La iglesia en Esmirna no tuvo miedo a su pobreza. No tuvo miedo, estuvo dispuesta a ser pobre por causa de Cristo. No por causa de su flojera, sino por causa de Cristo. Ellos no tuvieron miedo de ser alienados socialmente. Por eso estuvieron dispuestos a negarse a entregar una pizca de su fe. Me preocupa esta generación, hermano, paz de Cristo. Me siento viejo diciendo eso, pero me preocupa esta generación. Porque estamos minimizando el poder de una pizca de pecado en nuestra vida. Estamos empezando a darnos permiso de hacer cosas que no deberíamos darnos permiso de hacer. Estamos viendo la pizca. Jóvenes, chicos, no ofrenden pizcas de incienso. No vean solo la pizca. No tiene nada de malo, pastor. Si hago esto, si hago aquello, no tiene nada de malo. Es una pizca. ¿Qué tanto es tantito? Joven, una pizca, pero una pizca de incienso ofrecida a un Dios ajeno puede llevarte a la muerte eterna. Una pizca que estás entregando, algo que estás dando a otro Dios que no es tu Señor, con tal de encajar en la sociedad de este tiempo. Te da miedo que te vean diferente, te da miedo que te digan, es que eres hermanito, eres aleluya, por eso no vas aquí, por eso no haces esto, por eso no haces el otro, y ofreces una pizca. Es poquito, es que yo nada más hago esto, es que yo nada más voy aquí, es que yo nada más esto. Sí, es una pizca, hermano. Es una pizca, querido joven. Es una pizca solamente, sí, pero no veas la pizca. Es incienso ofrecido. Es idolatría. Puede llevarte a la muerte espiritual. No tiene nada de malo, no, tal vez no veas nada de malo en ello. Pero el mismo apóstol Pablo es el que nos dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todo me es lícito, pero no puedo dejarme dominar por ninguna cosa, porque una pequeña pizca de incienso puede ser el final de tu fe. Puede ser el final. Que no te dé miedo ser distinto. Que no te dé miedo no encajar en la sociedad de tu tiempo. No, el evangelio jamás va a encajar con la sociedad de ningún tiempo. Porque el evangelio de Cristo es muy claro en cuanto a lo que a Dios le agrada y a lo que no. Y esta sociedad cada vez se encamina más en el camino contrario. El evangelio jamás encajará. Y si el evangelio de Cristo está en tu vida, tú jamás encajarás perfectamente. Pero de eso se trata, ser luz en las tinieblas. Porque si la luz ya no alumbra más, no quedará más que tinieblas. No puedes convertirte en tiniebla. No puedes permitir que tu luz se apague ni una sola pizca, porque el mundo necesita que tú brilles. No cedas ni una pizca.
Sí, no ceder esa pizca tal vez te quite algunos amigos. Sí, no ceder en esa pizca tal vez te haga ser impopular para muchos, pero es necesario. Es necesario. No tengas temor. Dios te hará brillar en el lugar y en el momento correcto. Si tan solo te niegas a esa pizca, ya no veas el tamaño de lo que haces. Mira las repercusiones que tiene para Dios. Él conoce, Él sabe, Él se da cuenta. Esas pizcas son muy visibles delante de Dios. Nos da miedo ser confrontados por causa de Cristo. Dentro de esta persecución que la iglesia en Esmirna sufrió, hay un episodio cúspide, un momento muy, muy fuerte. Y tiene que ver con el hombre que pastoreó esta iglesia en Esmirna, con el pastor de la iglesia de Esmirna, un hombre llamado Policarpo. Este hombre era un hombre ya viejo, había sido discípulo directo del apóstol Juan. Fue comisionado para pastorear la iglesia en Esmirna. Ya era un hombre de más de 70 años de edad. Y dicen los historiadores que los hermanos de la iglesia en Esmirna sintieron mucho temor por lo que pudiera pasar con este anciano pastor. Y lo mandaron. Lo escondieron en una finca, lo escondieron en un rancho, pues, para que me entiendan. Lejos de la ciudad, para que no pudieran apresarlo. Pero mientras él estaba allá, dicen los historiadores que Policarpo, una de las ocasiones en que él estaba orando allí en su cama, vio una visión donde su almohada comenzaba a arder en llamas. Y Policarpo entendió que cuando llegara el momento, él iba a tener que enfrentar al fuego por causa de su fe. De alguna u otra forma, los soldados romanos se enteraron donde Policarpo estaba escondido, fueron a buscarlo, les dieron la comisión de traer a Policarpo, al pastor de la iglesia cristiana en Esmirna. Y dice los historiadores que cuando los soldados llegaron, la legión de soldados llegó a arrestar a Policarpo, lo primero que sintieron era una profunda vergüenza, porque a este gran criminal que ellos iban a ir a capturar, cuando lo vieron por primera vez se dieron cuenta que no era más que un anciano, un hombre ya muy viejo, ya sin mucha fuerza. Y dice que sintieron mucha vergüenza por lo que estaban haciendo. Les dio compasión la imagen de aquel hombre, pero tenían que cumplir con una misión. Y aquel hombre anciano, delgado, sin mucha fuerza, se levantó firme y les dijo: voy con ustedes, porque es necesario que así sea. Y dice que durante todo el camino estuvieron tratando de convencerlo, de decirle: Señor, usted ya está muy grande, usted ya es un anciano, ya que tanto tiempo de vida le queda, ¿por qué tiene que enfrentar al duro juicio de Roma? Mire, lo único que tiene que hacer es ofrecer una pequeña pizca de incienso y decir que César es el Señor y se puede salvar. No tiene caso que usted sufra, no tiene caso, usted ya sufrió mucho, usted ya hizo muchas cosas, usted ya vivió muchas cosas, usted ya sirvió mucho a su Dios. Ofrezca tantito incienso y sálvese de la muerte. Pero Policarpo les dijo: no, yo sé en quién he creído, y mayormente porque ya me queda poco tiempo de vida, no puedo traicionar a mi Señor. Fue llevado ante el imperio. El gobernador de la ciudad de Esmirna lo estuvo tratando de obligar, lo golpearon, lo masacraron con tal de que negara su fe. Lo expusieron al circo, porque había un circo romano en ese lugar. Lo llevaron para que fuera devorado por los leones. Pero dicen los historiadores que de manera providencial Policarpo fue salvado de las garras y los leones no quisieron atacarlo. Y entonces se cumplió la profecía. El gobernador dijo: los leones no se lo quieren comer, lo vamos a prender en fuego. Lo ataron a una estaca, pusieron leña verde alrededor. Pero antes de prender la hoguera, le dieron una última oportunidad y le dijeron: Señor Policarpo, esta es su última oportunidad. Niegue a su Dios y sálvese de este cruel castigo. Y dicen que Policarpo únicamente alzó sus ojos al cielo, ahí amarrado, listo para morir.
Y dice, durante muchos años he servido a mi Señor y Él nunca me ha defraudado. Él nunca me ha fallado. ¿Cómo podría yo negarlo ahora? Así es que, señores, hagan lo que tienen que hacer. Y Policarpo murió allí, quemado en la hoguera, por no querer ofrecer una pizca de incienso. Y a veces a nosotros hace falta un poquito menos que eso, que alguien confronte nuestra fe. Ya no queremos hablar de Jesús, ya no queremos hablarle de Dios a la gente. Yo le decía, Señor, ¿por qué la iglesia de este tiempo ya no predica tu palabra? Ya no hablamos la palabra, nos da miedo hablarle a la gente. Y el Señor me hacía entender que es el miedo a la confrontación, que la gente ya no respeta tanto el evangelio como antes. Y entonces nos da miedo hablarle porque nos da miedo las repercusiones. Y el Señor nos dice, iglesia, no tengas miedo de lo que vas a padecer, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No tengas miedo de que la gente se burle. Y ahora la burla ya es lo de menos. La represión, la censura, las consecuencias de hablarle a otros de Jesús pueden sonar muy fuertes, muy peligrosas, muy difíciles de confrontar. Pero la palabra nos promete que así como estuvo al principio con aquellos que lucharon por la fe del evangelio, así también estarán con nosotros. Dicen los historiadores que Policarpo murió cantando, que lejos de escucharse alaridos de dolor, de sufrimiento, la gente que estaba en el circo romano en ese lugar pudo presenciar una muerte gloriosa, porque Policarpo cantaba, Policarpo alababa al Señor, Policarpo levantaba un aleluya que realmente valía, porque era en medio del sufrimiento más grande, pero él sabía en quién había creído, y hasta el último momento Dios nunca se apartó de él. No tengas miedo de lo que puedas padecer, porque Dios ha prometido estar con nosotros y eso nunca va a cambiar. ¿Sabes? Los teólogos que comparten la teoría de que cada iglesia representa un periodo de la historia de la iglesia, ¿se acuerdan? Se lo decía el domingo pasado, que cada una de estas 7 iglesias representa un periodo en la historia progresiva de la iglesia. Y quienes comparten esta teoría presentan este periodo, el periodo de la iglesia en Esmirna, como un periodo de persecución muy fuerte que vino después de la muerte de los apóstoles de Jesús. La fe de la nueva iglesia fue puesta a prueba de una manera fuerte, profunda, a través de una persecución por parte del imperio romano y de varios, más de 10 emperadores romanos que vinieron después en ese tiempo. Persiguieron férreamente a la iglesia y le hicieron pasar por un gran sufrimiento. Pero también la historia nos dice que fue el tiempo más productivo y más floreciente de la iglesia. ¡Qué raro! Que cuando más perseguidos y más oprimidos fueron, fue cuando más crecieron, fue cuando más la gente se convirtió, cuando la iglesia fue puesta a prueba, cuando la fe de la iglesia fue puesta a prueba por el fuego, fue cuando dio un perfume más precioso que hizo que muchas más personas se acercaran a la fe en Jesús. Creo que Dios nos está dando un mensaje muy fuerte para nosotros, iglesia, en este tiempo. Necesitamos recuperar la disposición al sufrimiento, porque nuestra fe va a ser puesta a prueba. Pero en esa fe puesta a prueba es donde despediremos el aroma más fragante y más precioso. El aroma que trae salvación, el aroma que atrae los corazones a la fe de Jesucristo. Sí. Esta iglesia, Esmirna, el nombre Esmirna tiene un significado, y la palabra Esmirna significa mirra. Y la mirra era una fragancia, era un perfume, era una sustancia perfumada que tenía un olor muy fragante, muy fuerte, muy difícil de ignorar.
Por lo mismo la mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos muertos y prepararlos para la sepultura, porque era un olor muy fuerte que era capaz de sobreponerse al olor de la misma muerte. Sí, el olor de la mirra es un olor capaz de estar por encima del olor a la muerte. Y Dios le habla a la iglesia en Esmirna. Van a ser probados. Su fe va a ser puesta a prueba. Y nos habla a nosotros en este tiempo, iglesia, y nos dice: tienes que recuperar tu disposición al sufrimiento. Y no, hermano, no me estoy refiriendo a que un día a lo mejor van a venir ahí, van a entrar con pistolas y nos van a poner aquí en la cabeza y nos van a decir: reniega de tu fe o muere. No hace falta tanto para eso, hermano. La época de comodidad en la que estamos viviendo ahora es suficiente para que muchos nieguen la fe, para que muchos se sientan frustrados al primer movimiento que nos saque de nuestra zona de confort y empezamos a sentir que todo se acabó para mí. Paz de Cristo, hermano. Nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta oprimir a la iglesia para que su fe sea puesta a prueba. Porque en el sufrimiento y en la oposición es donde la adoración se vuelve más preciosa y más efectiva. Por eso te decía ahorita, Esmirna significa mirra. Y la manera en que la mirra se obtiene es de un árbol. Un árbol que tiene que ser herido. La forma en que obtenían la mirra artesanalmente era tomar este árbol y hacerle tajadas en el tronco para que la mirra comenzara a fluir y dejar que goteara y dejar la herida abierta para que la herida goteara, y de ahí se obtenía esta sustancia perfumada, olorosa, fragante. La verdadera adoración, la más aromática, la más fragante, es aquella que sale en medio del sufrimiento y que nos hace morir a nosotros mismos. Esa fragancia que es más fuerte que la fragancia de la muerte, hermano. Esa es la adoración profunda. Por eso Dios a veces permite que seas oprimido, y en esa opresión Dios quiere que tú adores, porque en medio de esa opresión es donde el perfume se vuelve más fragante. Pero allí en medio de la opresión es donde muchos de nosotros decidimos dejar de adorar. Oh no, ¿cómo esperan que yo adore si me está yendo mal? ¿Cómo esperes que yo vaya a la iglesia si es cuando más estoy batallando, si estoy teniendo problemas y mira lo que está pasando? Es cuando la adoración se vuelve más preciosa, hermano. Lo que menos puedes hacer es dejar de adorar cuando vienen los problemas, porque en medio de la opresión es donde la mirra fluye y es un aroma precioso. No importa lo que esté pasando, no importa lo difícil que sea tu situación, hermano, adora, porque el olor de la adoración es más fuerte que el olor de la muerte. Es más fuerte que el olor de la muerte. Es un aroma más fragante que tus problemas. ¿Qué cosa puede haber más fuerte que la muerte en esta vida? El olor de la adoración. De la adoración en medio de la opresión se vuelve mucho más fuerte que el olor de la muerte. ¿Por qué es necesario que recuperemos esa disposición al sufrimiento? Porque es la única forma de hacer que el evangelio sea algo real para el mundo. Es la única forma en que el evangelio se vuelve auténtico. Por eso la iglesia creció más en el tiempo de la persecución, porque era esa decisión férrea de mantener su fe a una costa de su propia vida, lo que hacía que muchas de las personas que habían ido al circo romano para ver correr la sangre salían de ahí con una fuerte opresión en su pecho, pensando: ¿qué tiene esta gente en la cabeza? ¿Qué tiene esta gente en la cabeza que es capaz de enfrentarse a los leones y ser despedazados por ellos? ¿Qué tiene esta gente en la cabeza que es capaz de dejar que la leña arda alrededor de ellos hasta consumirlos? ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? No, hermano, no era lo que tenían en la cabeza, era lo que tenían en el corazón. Había una convicción mucho más fuerte que los llevaba incluso a entregar su propia vida. Y algo por lo cual vale tanto la pena morir es algo por lo que definitivamente vale la pena morir. Algo por lo que se puede morir es algo por lo que también se puede vivir.
Y la gente salía contristada. Y por cada cristiano que moría en el circo romano, había 50, había 100 personas nuevas buscando qué era esto del evangelio de Jesús. Porque es ahí, en el sufrimiento, pero no en el sufrimiento per se, sino en la fe que se mueve en medio del sufrimiento, lo que hace que el evangelio se vuelva real. Hermano, recuerda esto, recuérdalo, llévatelo, medítalo. El mundo no creerá en un evangelio por el cual no estés dispuesto a hacer ni el más mínimo de los sacrificios. No esperes que el mundo crea en un evangelio que puedes abandonar cuando tú quieras. No esperes que la gente a tu alrededor crea en un evangelio por el cual tú no te puedes sacrificar, porque no es suficientemente importante para ti como para dejar cosas, como para abandonar situaciones, como para poner en segundo lugar aquellas cosas que han sido primer lugar en tu vida. No esperes que la gente crea en un evangelio así. No, si el evangelio va a ser importante para las personas allá afuera, es porque primero va a ser importante para la gente aquí adentro. Pero si tú eres capaz de dejar al Señor, si tú eres capaz de dejar lo que Dios quiere para ti por las cosas que tú quieres, el evangelio no tendrá un verdadero impacto en las personas. No sé si fue esta semana o la semana pasada que compartía por ahí una imagen en WhatsApp, hablando acerca precisamente de la familia y de estas cosas. Si la iglesia es opcional para ti, será irrelevante para tus hijos. No esperes que tus hijos crean en Dios, si el sufrimiento hace que tú dejes de creer en Él. Solo el sufrimiento y la fe radical en medio del sufrimiento hacen que las demás personas vean el evangelio como algo que vale la pena considerar. Querido joven, si tú invitas a tus amigos a la iglesia para que vengan aquí, pero cuando ellos te ven, no ven en ti que te aferras al evangelio aun y cuanto tengas que perder por esa causa, no esperes que ellos se conviertan. No los traigas aquí, no los traigas para que vean un ambiente bonito y se la pasen chido el domingo, no. Deja que ellos vean que el evangelio es importante para ti de lunes a sábado, y entonces no importa si los invitas o no, ellos van a venir porque van a ver en ti algo que vale la pena, algo que tiene razón, que tiene sentido. Sabes, el mundo en este tiempo está buscando autenticidad, no busca perfección, busca autenticidad. Ellos quieren un cristianismo auténtico, no perfecto, auténtico, real. Estas son solo cosas, expresiones, momentos, lo que el mundo necesita hoy. Este mundo que vive en medio de tantas mentiras es algo auténtico, y lo único auténtico es aquello por lo que podemos dar nuestra vida. ¿Sabes? Nadie en su cabal juicio ha muerto jamás por una mentira. Nadie ha muerto por una mentira. Nadie que tenga sus 5 sentidos es capaz de entregar su vida por algo que no es real. Así que cuando alguien ve algo por lo cual alguno está dispuesto a entregar su vida, sí o sí tendrá que considerar si aquello realmente es verdad. Pero si no puedes sacrificar ni un poquito por eso, si no eres capaz de negarte a ti mismo aunque sea un poquito por causa del evangelio, no esperes que la gente crea que es verdad lo que tú hablas. ¿Por qué Dios nos oprime? ¿Por qué permite que nuestra fe sea probada? ¿Por qué tenemos que recuperar nuestra disposición al sufrimiento? Porque esta presión es la que revitaliza y le da sentido a nuestra fe. La verdadera fe, la que muchos de nosotros tal vez estamos perdiendo en este tiempo, esa vitalidad, ese deseo por Dios, esa pasión por el Señor que muchos estamos perdiendo en este tiempo, solo se puede revitalizar en los momentos de opresión. Necesitamos ser probados. A veces nuestra falta de pasión obedece a un exceso de comodidad. La fe no es para que Dios te diga siempre que sí. Cuando tú esperas que Dios siempre te diga que sí, tu fe cae, tu fe mengua, tu fe se apaga. Muchos creen que la fe es para que Dios siempre te diga que sí, pero yo te digo que la verdadera fe es para que cuando Dios te diga que no, aún sigas confiando.
Nos hace falta dejar la comodidad para que nuestra fe sea revitalizada. Es allí en los momentos de opresión, en los momentos en los que no sé qué hacer, en las que sí o sí tengo que confiar y mi vida y mi pasión florecen. Tenemos que recuperar la disposición al sufrimiento, iglesia, porque esta comodidad nos está matando lentamente. Esa fe por la que vivimos nos deja ver qué tan fuerte es realmente. Cuando la fe es puesta a prueba, es cuando la fe se refina como el oro en el fuego. Dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte no es solo una cuestión de tiempo, de circunstancias, es una cuestión de intensidad. Ser fiel hasta la muerte no es solo para la muerte, sino también para la vida. No es ser fiel hasta la muerte, significa si en algún momento tienes que morir por causa del evangelio, te mantengas allí. No, ser fiel hasta la muerte habla de la intensidad de tu fidelidad. Que eres fiel intensamente, no solo si tienes que morir, sino también cuando tienes que vivir por tu fe, vivir de la manera correcta. Ser fiel hasta la muerte implica que en la muerte o en la vida yo sigo confiando y obedeciendo a mi Señor. Hermano, no te engañes. Jamás estarás dispuesto a morir por algo por lo que primero no estés dispuesto a vivir. No me vengas a decir: no, yo entregaría mi vida por Cristo. Si estás pensando solo en la muerte, si no estás dispuesto a vivir para Él ahora, hermano, menos estarás dispuesto a morir por Él si llega el momento. Si eres capaz de negarlo por un partido de fútbol, si eres capaz de negarlo por un puesto de trabajo, si eres capaz de negarlo por un familiar, si eres capaz de negarlo por un compromiso personal, no me digas que vas a entregar tu vida si eso llegara a ser necesario. Jamás podrás morir por algo por lo que no eres capaz de vivir. La única manera es entregarlo todo. Jesús les dice: si tú eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. La única manera de triunfar en esta vida, mi hermano, es vivir como quien no tiene nada que perder, porque ya lo entregó todo, porque ya lo dio todo. Solo aquellos que salen a pelear como alguien que no tiene nada que perder tienen mayores posibilidades de ser victoriosos. ¿Sabes? Hay algo curioso, un dato que encontré por ahí mientras estudiaba esto. De las 7 iglesias que el Apocalipsis habla ahí en este pasaje, Esmirna es la única que sigue viva hasta hoy. Ahí están, todavía sigue viva. Las otras 6, capuf, finito, desaparecieron en algún momento de la historia. Pero la iglesia de Esmirna, la perseguida, la asesinada, la empobrecida, todavía sigue viva hasta nuestros días. Increíble, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. Si estás dispuesto a morir, entonces tendrás vida. Y vaya que sí, porque siguió viva después de todo este tiempo. Era pobre, no tenían muchos recursos, estaban amenazados por todo un imperio, pero pudieron prevalecer porque estuvieron dispuestos a morir. Yo te daré la corona de la vida, dice, y la palabra corona en este pasaje es la palabra estéfanos, que es la corona que se le daba a los deportistas que vencían en una competencia. Pero esta corona que los competidores recibían era una corona perenne, era una corona que se deshacía con el tiempo, porque estaba hecha con hojas de laurel. Y sí, muy bonita y todo lo que tú quieras, pero a los 2-3 días ya no servía para nada. Ya estaba seca, ya estaba muerta. Pero el Señor les dice: la corona que yo les voy a dar es una corona de vida, es una que no se marchita, que dura para siempre. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Ya estoy aterrizando. Si de la música me pueden ayudar, por favor. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Hermano, todo lo que tú puedas alcanzar en esta vida,
Las cosas que tú puedas lograr en esta vida, trabajo, familia, dinero, lo que sea que tú puedas alcanzar en esta vida, no es malo, es bueno, pero no es eterno. En algún momento se va a acabar. ¿Quieres un consejo? Procura que la búsqueda de esas cosas buenas, pero que no son eternas, procura que no te robe en tu búsqueda de las cosas que permanecen para siempre. Al que venciere, dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La Biblia nos dice que la segunda muerte es la muerte del espíritu, la muerte eterna, la muerte que se llevará a cabo en el juicio final. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis: y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. ¿De qué sirve todo lo que lograste en esta vida? ¿De qué te servirá toda la comodidad que lograste en esta vida si te va a costar la eternidad? ¿De qué sirve no sufrir aquí? ¿De qué sirve no batallar aquí si eso provocará una muerte eterna para mí? Iglesia, retén lo que tienes. No pierdas la eternidad que Dios te ha dado por cosas que se van a perder aquí. No le tengas miedo a sufrir un poco de tiempo por causa de lo que este mundo está trayendo sobre nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Si estás dispuesto a sufrir, podrás encontrar la verdadera vida. La iglesia de Esmirna es una gran enseñanza. Aunque fue amenazada de muerte, el imperio romano murió, Esmirna sigue en pie. Era pobre materialmente. Estuvo dispuesta a entregar su propia vida y al final fue la única que permaneció hasta el fin. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie.